Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla sobre el cultivo de la sandía, organizada por Agrinova. En primer lugar, nos gustaría daros las gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y esperamos que sea de utilidad y de provecho. Mi nombre es Pedro González, pertenezco al Departamento Comercial de Agrinova y con nosotros tenemos a Juan Luis Hurtado del Departamento Técnico y a Óscar Ávila del Departamento Comercial. Ellos nos hablarán un poco sobre el manejo del cultivo de la sandía y al final pues tendremos una ronda de preguntas que responderemos a los asistentes. Así que sin más dilación le paso la palabra a Juan Luis, que empezará con la charla. ¿De acuerdo? Juan Luis, ¿estás listo por ahí? Si no me equivoco, ya se tiene que estar viendo la presentación del cultivo de la sandía. Sí, sí se ve, Juan Luis. Perfecto. Cualquier tipo de pregunta, como ha comentado Pedro, la hacéis en el chat y Pedro nos irá dando paso a las preguntas y las iremos respondiendo. Bueno, pues nosotros vamos a hablar un poquito sobre el cultivo de la sandía, ¿de acuerdo? La sandía la conocemos todos, pero vamos a dar algún tipo de detalle. Por ejemplo, la producción mundial. China es la líder, como muchísimos otros cultivos, con 63 millones de toneladas registradas en 2018. España ocupa la decimocuarta posición, ¿vale? Con algo más de 1 millón de toneladas, una diferencia bastante grande, pero sin embargo en rendimiento España es la líder mundial, ¿de acuerdo? En producción también está Irán y Turquía, y rondan más o menos 4 millones de toneladas. Y la producción nacional, bueno, pues en la campaña 2019, por ejemplo, 2018-2019, un poquito más del 50% era producido en Almería, ¿vale? Si nosotros vemos el mapa, aquí sabemos que en Andalucía se hace mucho, sobre todo en Almería, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana también tienen un poquito de producción. En cuanto a exportación, España vuelve a ocupar el primer puesto como exportador, ¿vale? Porque fijaros que hablábamos que tenía casi 1 millón, bueno, un poquito más de 1 millón de producción y 861.000 toneladas en 2018 son las que exportamos, o sea que es una gran cantidad, si nos fijamos el 80% de lo que producimos. Los destinos más habituales suelen ser Alemania, Francia y el Reino Unido. Ahora, Óscar nos va a dar, bueno, nos va a hablar un poquito sobre la rentabilidad de este cultivo, que nos interesa mucho a todos saber si nos tenemos que hacer agricultores de sandía o no. Hola, buenos días, soy Óscar Ávila y os voy a hablar la rentabilidad del cultivo de la sandía. Esta rentabilidad la hemos hecho en base a una producción, a una superficie de 3 hectáreas, ¿vale? Lo cual cada hectárea nos ha dado 80.000 kilos hectárea o 8 kilos al metro. Según la zona, pues se dice por metro o por hectárea. Estos datos son del año pasado. El kilo de sandía estuvo a una media de 18 céntimos en la zona de Murcia, más bien la zona no es un precio temprano, es un precio más bien medio tardío. Y los costes por hectárea en la zona de aquí de Murcia son 7.000 euros hectárea, ¿vale? Lo cual, los ingresos de esas 3 hectáreas fueron 43.200 euros. Menos un gasto de 21.000 euros, se nos quedó, sale un beneficio de 22.200 euros, que aparentemente pues está muy bien pues, cuando acompaña el precio, está claro. Ese ejemplo se ha hecho vamos, el ejemplo que ha contado Óscar estaba con 3 hectáreas, pues sí. Para que veáis a 1 hectárea cuánto sería, al final los ingresos serían de 14.000 y los gastos, como ha dicho Óscar, 7.000, nos quedaría un neto de 7.400, ¿vale? Si cambiásemos a 2 hectáreas, 28.000 dólares, ¿vale? Tendríamos básicamente casi un 50% de gasto. ¿Qué ocurre? Que si cambiásemos esto, pues, 0,20, que creo que también rondaba eso, ¿no, Óscar? Si no me equivoco, el año pasado estaba entre 0,18 y 0,20.
pues sube también considerablemente, ¿vale? Con pequeñas, cuando hablamos de céntimos, al final en una hectárea estamos hablando de mucho dinero. Y, Óscar, solo te falta comentar los costes. ¿A qué te refieres con los costes? Sí, los costes de producción, pues por lo menos aquí en Murcia estamos hablando de laboreo de la tierra, coste de semilla, coste de plástico, coste de plástico de tunelillo también, mano de obra, agua, que es un cultivo también muy demandante de agua, y fertilizantes, nutrición y pesticidas. Son los costes todos los costes que tiene la sandía. Los más importantes o los que más cantidad se llevan de dinero, agua, semilla y fertilizantes y nutrición. Ya está, puedes pasar. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de la morfología y taxonomía, un pequeño vídeo de Infoagro que nos va a explicar un poco cómo funciona. La sandía es una planta herbácea, anual, rastrera, perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Citrullus lanatus. Propia de cultivos intensivos. Gracias al cultivo forzado y a su protección en invernadero, se ha ampliado el tiempo de su permanencia en el mercado, habiendo dejado de ser una fruta exclusivamente de verano. La plantación de sandía en invernadero se lleva a cabo con semillas previamente germinadas en semillero, desde diciembre hasta el mes de abril, ganando precocidad con respecto a la siembra directa. La germinación comienza con la aparición de los cotiledones. Cuando la plántula tiene unos 8 centímetros de altura, empieza a aparecer la yema terminal, que se va alargando, apreciándose rudimentos de nuevas hojas. A los 10 o 12 días de la germinación, los cotiledones comienzan a marchitarse y la yema terminal inicia su brotación. Los cultivos bajo plástico están sometidos a condiciones de temperatura y humedad que favorecen la proliferación de enfermedades. Para combatirlas se utiliza la técnica de injerto en patrón resistente de calabaza, por su afinidad morfológica y fisiológica con la mayoría de las variedades injertadas de sandía y además resistencia a la fusariosis vascular y otros hongos del suelo. El tiempo transcurrido desde la siembra al trasplante oscila entre 30 y 40 días desde la siembra en semillero. El trasplante de la plántula de sandía al suelo debe realizarse con cepellón, ya que ésta no soporta el trasplante a raíz desnuda. Se abren los hoyos con azadilla o plantador. Una vez colocado el cepellón, se cubre de tierra y se da un riego que afiance las plantas y facilite su arraigo. Al mes de la nascencia comienza la sandía a desarrollar sus tallos rastreros, dando inicio a las brotaciones. El segundo riego se realiza 10 o 12 días después de este acontecimiento. Cuando las plantas tengan varias hojas verdaderas, se realizará una labor superficial para extirpar las malas hierbas y realizar la técnica de apurcado. En el cultivo de sandía hay dos sistemas de poda aplicables en invernadero. El primero consiste en actuar sobre la planta desde el inicio del crecimiento, de manera que cuando ésta tiene 4 o 6 hojas verdaderas, se despunta por encima de la tercera hoja, pinzando la yema axilar de esta, repitiendo el proceso con las ramas secundarias. De esta forma, la planta adulta tiene 2 ramas nacidas de la principal y 4 brotes secundarios. En el segundo sistema se dejan desde el principio solo 2 ramas principales. Cuando éstas tengan 5 o 6 hojas, se despuntan por encima de la tercera hoja de forma que se desarrollan 4 ramas secundarias. En algunas regiones es normal
La cobertura del suelo con restos vegetales, láminas de plástico, arena, etc., buscando favorecer y mantener una temperatura de suelo más adecuada para los cultivos, conservar la humedad del suelo, mantener el control de malas hierbas y la reducción de las labores en el suelo. En la floración, las yemas floríferas darán lugar a flores masculinas o femeninas, solitarias, pedunculadas y axilares. Las primeras flores en aparecer son las masculinas y a continuación las femeninas. Estas últimas aparecen en todas las ramas, cuajando normalmente las flores femeninas de las ramas principales y las de la segunda brotación. En los invernaderos, dada la ausencia de polinización Y medio de la nascencia comienzan a desarrollarse los frutos en las variedades más tempranas y a los 2 meses presentan tallos de 1 metro de longitud. Desde este momento, la planta necesita un periodo cálido prolongado para el inicio de la madurez de los frutos, que culmina entre los 80 y 100 días de la nascencia. La fecha de recolección de la sandía está subordinada a la variedad cultivada, zona de cultivo, época de siembra y sistema de cultivo. Desde la siembra o plantación hasta que se inicia la recolección transcurren de 2 a 3 meses, alargándose 7 o 10 días en las plantas injertadas. Las horas del día convenientes para la recolección son el atardecer o por la mañana temprano. El fruto de sandía se recolecta dejándole 2 o 3 centímetros de longitud del pedúnculo, realizando cortes limpios sin dejar heridas en el tallo. Vale, lo que decía, que quería comentarlo yo porque el vídeo tiene ya unos cuantos años y por deciros cómo se hace actualmente. Ahora se utiliza sobre todo la polinización con abejas. La verdad es que antiguamente se hacía con acción hormonal, pero eso tenía varios problemas, porque como ya sabéis, como hemos hablado en algunas otras charlas, el factor hormonal depende mucho también de la temperatura, de la radiación, de las condiciones que se dan en la planta, y entonces como eso era muy variable, podía salir, había veces que la polinización producía frutos que no se cuajaban, frutos que se abortaban, y entonces desde que tenemos las colmenas es cierto que la polinización es mucho más uniforme. El número de colmenas en realidad depende de si estamos en invernadero o estamos al aire libre, pero se suelen poner de 2 o 4 por hectárea. Y lo que decía, incluso hay veces que por el cultivo o por la climatología se pueden aumentar también el número de colmenas que se meten por hectárea. También me gustaría comentar alguna cosilla que ha dejado un poquito en el aire el vídeo o no lo ha comentado, es sobre todo la sandía pirena, ¿vale? Que es la sandía que es triploide. Cuando hablamos de este tipo de sandía, estamos hablando de una sandía que no tiene semillas. Es muy fácil de comer y la verdad que es bastante atractiva para el mercado. Pero ¿cómo se hace que esta sandía no tenga semillas? Bueno, pues básicamente porque lo que nosotros estamos produciendo es una sandía que no es fértil. Si sabemos que la semilla es el órgano reproductor, pues nosotros evitamos que tenga este órgano y la hacemos estériles, ¿vale? Entonces no es tan difícil de comer y tiene un valor añadido a la hora de la comercialización. ¿Cómo se hace? Pues cuando nosotros hablamos de que hay diferentes variedades, estamos hablando de que, por ejemplo, hay sandías que son diploides, hay otras sandías que son tetraploides y hay otras sandías que son triploides. ¿Qué significa cada estos términos, por ejemplo? Diploide estamos hablando de que en el núcleo de las células tenemos 2 juegos de cromosomas. Si hablamos de tetraploide, estamos hablando
de 4 juegos de cromosomas, y en el caso de triploide estamos hablando de 3 juegos de cromosomas. Podríamos hablar de poliploide y eso sería a partir de 4, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues para cultivar este tipo de sandía, en realidad lo único que tienes que hacer es cruzar una diploide con una tetraploide, ¿vale? Esto lo que produce es una triploide. Esta triploide es estéril porque no viene de 2 diploides o 2 tetraploides, ¿vale? Como estamos cruzando especies, al final lo que está ocurriendo es que tenemos un fruto que no es fértil, ¿vale? Y entonces así es como se desarrolla la sandía sin semilla, que todos conocemos y a todos nos gusta. ¿Cómo podemos hacer para cultivar este tipo de sandía? ¿Vale? Para ello necesitamos una sandía que sea diploide, que es la polinizadora, ¿vale? Porque la que nosotros vamos a querer es la sandía pirena, que es la triploide, que es la que no tiene semillas. Pero como como esta variedad es estéril, al final su polen también es estéril y necesita un polen que sí es verdad que sea fértil, ¿de acuerdo? Entonces por eso metemos un tanto por ciento de sandía que son diploides, ¿vale? Habitualmente se pone una relación entre un 30-40% de sandía que puede polinizar y polinizadora, del 60 al 70%, 70%. Depende esto también del tipo de variedades que pongamos, ¿de acuerdo? Se suelen poner variedades que sean de aspectos bastante diferentes porque a la hora de la recolección no queremos que se nos mezclen, ¿de acuerdo? Y para poder diferenciarlas perfectamente. Y bueno, estas son las fisiopatías que son las habituales que pasan en el fruto. Al final estamos hablando del rajado, del aborto y de la asfixia radicular. Esto nos lo comentó también Juan Jesús cuando hizo la presentación del cultivo del melón. ¿Vale? El rajado del fruto al final es por exceso de humedad ambiental que crea un cambio brusco de la temperatura o una mala ventilación. Esto hace que el fruto, por ejemplo, la piel con los cambios de temperatura quiera estirar o no, y cuando tiende a estirar mucho porque el cambio de temperatura haya sido muy brusco, pues al final acaba resquebrajando la corteza de nuestra sandía. También las fluctuaciones en la conductividad pueden producirlo, ¿de acuerdo? El aborto de frutos, esto puede tener mil causas, de verdad, como el exceso de virus de planta, un mal manejo del abonado, del riego, elevada humedad relativa, que hayamos tenido una floración muy alta y a lo mejor nuestro suelo sea un suelo pobre y la fertilización no sea adecuada para ese tipo de floración. También ocurre la asfixia radicular, que se produce sobre todo. Esto es muy habitual cuando tenemos un suelo que no tiene buena aireación o tenemos un suelo arcilloso o cuando tenemos un mal drenaje y no manejamos bien el riego, se puede dar esta asfixia radicular. Y ahora voy a darle paso a mi compañero Oscar para que siga hablando de las enfermedades que se nos pueden dar en el cultivo. Vale, gracias Juanlu. Vale, pues ahora vamos a las principales plagas y enfermedades que están presentes en el cultivo de la sandía, como por ejemplo araña roja, que es muy común, mosca blanca, pulgón también. Debajo están los nombres científicos de dichas plagas. Darle paso pulgón. Minadores de hoja, que hay gran variedad de minadores, el trips y las orugas, que también existen gran variedad de orugas. Otras enfermedades, las enfermedades más comunes también son la ceniza o el oidio, que esa es muy común en sandía, melón, cucurbitácea, el chancro gomoso del tallo, también una bastante común. Los virus, como el virus del cribado del melón, el virus de mosaico amarillo de calabacín, que también está muy presente actualmente en la sandía, el virus del mosaico del pepino y el virus del mosaico de la sandía. Son los más comunes que existen en el cultivo de la sandía. El siguiente.
Bueno, ahora le doy paso a Juan Luis para que nos comente las principales variedades. Sí, os comento las principales variedades que suele haber para comercializar. Estas son las principales que hay con semillas, ¿vale? Tenemos la Sugar Baby, la Crimson Sweet y la Resistant. Aquí vienen las ventajas de por qué utilizarla. Pues, por ejemplo, la Sugar Baby es súper precoz, tiene una corteza verde muy oscura, como vemos en la imagen. La carne es muy roja, tiene mucha agua, un sabor, la verdad es que un poco medio. La Crimson Sweet es muy dulce, a diferencia de la otra. Y la Resistant, pues también es muy dulce, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de la Crimson Sweet, por ejemplo, la corteza es diferente, ¿de acuerdo? Una es verde oscura y la otra es atigrada. Luego también tenemos las variedades que estábamos hablando antes de la triploica. Las más famosas que tenemos aquí es la Reina de Corazones y la Fashion, que la habremos escuchado todos, ¿de acuerdo? La Fashion, la verdad es que es bastante dulce, es muy resistente y tiene muy buena conservación, así que le ha permitido ponerse en un sitio de privilegio en nuestro mercado. También ahora me gustaría darle paso a Oscar, que nos va a comentar. Bueno, estas son otras variedades que quería ponerlas también con semillas, pues que son parecidas a la Sweet Marble o la Early Star, estas que vemos. También existen otros tipos que son con forma más como melón, que son las Klondike, que son estas que Klondike en realidad, pero son estas que vienen aquí. Son frutos muy grandes, tamaño alargado, no son tan comunes en el mercado español, ¿vale? Pero por lo menos para que sepáis que hay diferentes tipos, por ejemplo la Llano sí que está, la amarilla, que es bastante curiosa. Entonces, para que sepáis que hay más tipos de variedades, no solo las que consumimos en el mercado nacional. Y ahora os voy a enseñar, bueno, me gustaría que Oscar nos enseñase las que él tiene por su zona. Sí. Bueno, comento, antes de darle paso a la imagen, las principales variedades que hay en la zona de Murcia y del Levante almeriense. Sandía rallada, Red Jasper, Bengala, Motril, que son muy conocidas. Sandía negra sin semillas, como ha dicho Juan Luis, Fashion. Fenwick, que es tipo Fashion también. Y luego negra, más negra de piel, Stile o Estelar, son variedades muy negras. Y en microsemilla o el polinizador, el Premium, que es lo que estaba comentando antes Juan Luis, que es el que poliniza a las demás sandías. En cuanto a la imagen que estamos viendo, estos son sandías de la zona de Murcia, es una plantación de aquí de Murcia. Como podéis ver, primero se laborea el terreno, se le pone un fil negro y luego se hace el microtúnel o el tunelillo que se utiliza para más cultivo aparte de sandía. Esto es una sandía pues, recién plantada, digamos, de primeros de marzo, final de febrero. La siguiente imagen. Estos son los microtúneles que he comentado, que se utilizan en el aire libre para, digamos, para arropar un poco la sandía cuando es pequeña para que su crecimiento pues, sea lo más parecido a un invernadero, para arroparla un poco del frío, de los vientos y para que mantenga también un poco la humedad ambiente, para que pueda crecer bien. Esto es cuando le quitas del plástico el microtunelillo, digamos que como se dice aquí comúnmente, la echas a la calle porque le quitas el tunelillo. Como podéis ver, la planta tiene vigor y ahí lo que tiende a extenderse, los rayos tienden a extenderse y abrirse para los lados. Que se ve en esta imagen ya cómo se han abierto y esto ya está, aquí está en prefloración, ¿vale? Aquí está en prefloración
que ya está empezando a romper, tiene las primeras flores masculinas y está a punto de echar las femeninas. Esto es un tipo de sandía negra, esto digamos que es ya a los 15-20 días del cuajado más o menos, viene a ser. Sandía negra, una de las variedades que comentaba antes, Tile. Y esto ya viene a ser a los 30 días desde el cuajado. A los 30 días del cuajado. Esta es una sandía rallada, variedad Red Jaspe o Bengala, también de aire libre, de campo abierto. Y esta es la misma sandía que hemos visto antes, ya cuando se han pasado unos 35, 40 días, que es cuando se hace la recolección desde el cuajado que no ha hecho la abeja, la polinizada. Y esto pues son más sandías también, digamos, a punto de cortar. Vale, pues... Y ahora vamos, en esta presentación en realidad vamos a cambiar un poco el modelo porque habitualmente solíamos hablar del tratamiento. Creo que en pantalla tenéis la presentación con un ensayo que realizamos Óscar y yo por la zona de Huerca Lovera en 2014, si no me equivoco. Os vamos a contar nuestra experiencia que tuvimos con este ensayo, por qué nosotros decidimos utilizar este tipo de productos, qué problemática había y qué resultados tuvimos, ¿vale? La finca se llamaba Los Mochuelos, el propietario era Grupo Pulpí, habitualmente había una humedad relativa del 60%, la temperatura media fue de 24 grados, el cultivo era la sandía, el estado estaba en floración y fue en julio de 2014. El objetivo del ensayo era optimizar el cultivo de la sandía, ¿vale? Mejorando su calidad y cantidad. Para ello utilizamos unos productos de Agrinova Science destinados a la mejora del cuajado. Bueno. No viene, pero la problemática que hubo en este ensayo, bueno, nos llamaron a nosotros porque ellos tuvieron una floración muy grande y se le empezó a abortar muchísimos frutos. La planta empezaba a cuajar, pero no se desarrollaba la sandía, el fruto, y también tenía muchísimas deformaciones. Entonces nosotros entramos ahí con unos tratamientos, ¿vale? Nosotros los productos que escogimos para mejorar todo esto, en este caso fueron Nutrimod y Quantum, ¿vale? ¿Por qué utilizamos estos productos? Bueno, pues Nutrimod lo utilizamos sobre todo porque cuando vimos que el problema que tenía era que estábamos en un suelo que era bastante pobre, que la cantidad de nutrientes estaba bloqueada porque también veíamos que el agua no era del todo buena, pero lo que sí sabíamos es que la planta había echado tanta floración que necesitaba mucha energía para poder desarrollarse, y en ese momento, como no tenía tanta energía porque no podía absorber nutrientes, la planta era inteligente, aportaba los frutos y ella seguía con vida, ¿de acuerdo? Solo cuajaba pues lo que tenía energía. Por eso nosotros utilizamos Nutrimod, porque sabíamos de la importancia de este producto en ese aspecto. Nosotros sabemos que muchas veces el fósforo, bueno, muchas veces no, el fósforo es un macronutriente que es el encargado de la adenosintrifosfato, que es la molécula bueno, se podría decir que la molécula que aporta energía a las plantas. ¿Y qué ocurre? Que nosotros cuando aportamos fósforo muchas veces no está siendo de manera eficiente porque el rango de actuación del fósforo es muy pequeño. Y también es verdad que el paso de inorgánico a orgánico le cuesta. Entonces, lo que nosotros hacíamos con el molibdeno, que viene dentro de Nutrimod, lo que nosotros queríamos hacer con esto es permitir ese paso del fósforo de inorgánico a orgánico para que la planta lo pudiese absorber. También con el boro que acompaña, lo que queríamos era, como el boro tiene mucha acción en los tejidos meristemáticos, que son los tejidos nuevos, sabemos que en el cultivo de la sandía y sobre todo en el cuajado nosotros vamos a estar creando mucho tejido nuevo y vamos a querer que se especialice lo más rápidamente posible para que no ocurran estas deformaciones y tampoco ocurran abortos. Pues eso fue nuestra recomendación. Nosotros lo utilizamos
a 4 kilos por hectárea, entre 7 y cada aplicación la hicimos entre 7 y 10 días. A posteriori, una vez que ya vimos que se cuajaba el cuajado iba hacia adelante, introdujimos Quantum, ¿de acuerdo? Quantum lo quisimos porque si la planta cuajaba a tanta sandía, lo que queríamos es que no se quedase chiquitita, que engordase y que tuviese buen sabor, que el contenido de grados Brix que hubiese dentro fuese el adecuado, y para eso utilizamos Quantum a 5 kilos por hectárea. La frecuencia pues de 7 a 10 días también. Oscar, cuando quieras apuntar algo, solo tienes que decir. Los resultados que tuvimos en el ensayo, como podéis ver, la verdad que fueron bastante... nosotros la verdad es que estábamos bastante contentos con estos resultados. A simple vista se veía el resultado, sin hacer ninguna medición, ni muestreo, ni cuanteo de sandía, directamente se veía a simple vista. Exactamente. De hecho, el día que fuimos a anotar los resultados, fuimos también con el que era el encargado de la finca y claro, nosotros nos dieron dos parcelas diferentes, bueno, dos parcelas una al lado de la otra, en la que una utilizamos como testigo y otra fue la que aplicamos los tratamientos de Agrinova Sayo. Para tomar estos datos, al final, como eran parcelas muy grandes, que si no me equivoco, nuestra parcela tenía 1,5 hectáreas o así, más o menos, cercano a una hectárea. Sí, eran parcelas grandes. Claro, seleccionamos un área, que de hecho la seleccionó el encargado de la finca, y contamos el quinto línea hacia adentro, y desde el borde nos metimos, me parece que fueron 2 o 3 metros, y seleccionamos 1,5 metros de lado y lado. En ese cuadrado que hicimos ya contamos el número de sandías que habían cuajado y las comparamos con el testigo. Sí, los resultados, bueno, hablando primero del peso medio y luego hablaremos del cuajado. En el peso medio del primer corte, como podemos ver, hay una diferencia bastante grande. Bueno, la media llegaba a los 6 kilos, sin embargo, el testigo se quedaba en 5,900, pues 100 gramos, que la verdad que luego cuando sumas toda la sandía que había cuajado, pues era una diferencia muy grande. Pero en el segundo corte, que fue, me parece que fue a la semana siguiente, a los 10 días más o menos, ya había tenido un riego más de Quantum. Claro, ya había tenido otro riego más de Quantum y la diferencia era mucho mayor, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, estamos hablando que la sandía tratada llegaba a casi 6,5 kilos y la otra superaba con dificultad los 5,5 kilos. Entonces estamos hablando de una diferencia muy grande y en producciones bastante grandes. A ver, ¿qué más? Sí, aquí como podéis ver, se ve, esta era una de las sandías tratadas y no sé si se aprecia del todo bien, pero creo que pone 6,7 kilos. ¿Vale? 6 kilos 700 pone. Yo creo que era la media, eran de 6 kilos y algo la mayoría, sí. Si no recuerdo mal. Sí, es que además, solo por pasarte por un sector o pasarte por otro, sabías de qué estábamos hablando, porque es que visualmente, ya con el tamaño ya sabía, y en el momento de cogerla había una diferencia muy grande, porque cuando cogías también las grandes que había en la zona del testigo, no pesaban tanto. ¿Vale? Claro, correcto. Luego, para que viésemos todo cómo se traducía esta densidad dentro de la sandía, el aumento de grados Brix fue la verdad que bastante grande. De hecho, cuando tú probabas la sandía, notabas una diferencia entre una que estaba mucho más dulce y en la otra que parecía que, bueno, estaba dulce, pero parecía que el contenido era más acuoso, vamos a decirlo así. Sí, se notaba. Entonces, el paladar lo notaba. Aparte luego le hicimos la medición de grado Brix y la diferencia fue... Exactamente, como vemos en la sandía de primer corte, las tratadas con los productos Agrinova llegaban hasta 12 grados Brix, mientras que la del testigo le costaba llegar a 10,5 grados, entonces es 1,5 puntos de diferencia bastante grande. Y en las de segundo corte, si nos fijamos, estábamos por encima de 11 grados Brix, mientras que la del testigo se quedaba en 9,5.
volvemos a lo mismo, 1,5 punto de diferencia. Eso en grado brie estamos hablando de una diferencia muy grande y sobre todo en el sabor que teníamos. Bueno, esto es una imagen de del refractómetro una vez que lo hacíamos. Y bueno, por lo que fuimos, sobre todo por lo que estábamos hablando. La problemática que ellos tuvieron fue que tuvieron no un exceso de floración, sino que tuvieron una muy buena floración, pero no se traducía en frutos cuajados. Entonces, cuando nosotros llegamos y aplicamos los productos, tanto Nutrimod como Quantum Engorde, al final de campaña hicimos el reconteo y nosotros nos íbamos a una media cada casi 2 metros cuadrados, estábamos hablando de una producción de 12, ¿vale? Estamos hablando de 12 frutos amarrados por planta y en el testigo nos quedábamos, no pasábamos de 8, Sí. bueno, 8, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, correcto. cuando tú veías, cuando empezaron a sacar todas las sandías, había una diferencia bastante grande en los extremos de las sandías que ponían. Y entonces es cierto que fue un ensayo que a nosotros se nos dio muy bien y que estábamos bastante contentos porque es cierto que la gente estaba contenta con el resultado que hubo. De hecho, las conclusiones, un resumen de las conclusiones que tuvimos del ensayo, como podéis ver aquí, es que tuvimos un aumento del cuaje del 40%, estamos hablando de un 40%, que eso es muchísimo. De hecho, nosotros queríamos ir todo el rato con el encargado de la finca para que no se pensase que es que nosotros habíamos modificado algún dato o cualquier cosa, y de hecho él también se quedó exactamente igual que nosotros, impresionado con el rendimiento que tuvieron los productos. Se obtuvo un gran aumento del peso, 400, medio kilo entre el primero y el segundo, bueno, una media de medio kilo entre el primer y el segundo corte, y también se incrementaron los grados brie, como hemos dicho, lo que se traduce en un aumento de calidad del fruto. También, Juan Luis, perdona, lo que tuvimos también fue una homogeneidad también de la sandía. Recuerdo que casi todas las sandías, además en la foto anterior se ve que eran más o menos todas exactamente, todas del mismo peso y el mismo calibre, porque esas sandías no las hemos puesto nosotros ahí, estaban así, estaban cortándolas, y eran más o menos todas del mismo calibre, que también las comercializadoras o el mercado también busca un poco eso. Pues ese fue el ensayo. Esta presentación ha sido un poco diferente en esto porque no hemos querido hablar de tratamientos como tal, sino de una experiencia que nosotros tuvimos y que creemos que la verdad que os puede ser útil en el momento de recomendar este tipo de productos o de utilizarlos simplemente en vuestras plantaciones. A día de hoy yo habría hecho además otras recomendaciones si hubiese podido. Bueno, no es que no hubiese podido, pero claro, cuando entras en una finca no vas a entrar para hacer un ensayo con 10 productos, sino que entramos con esos 2 y yo la verdad es que también habría aplicado búfalo, la gama de búfalo. ¿Por qué? Porque cuando sé que tengo mucha planta, o sea, tengo mucho fruto, perdón, he tenido una buena floración, voy a querer que tengamos un suelo fértil, sobre todo para que se nutran bien estos frutos, ¿vale? Para que no haya bloqueos y para hacer más eficaz mi suelo. Entonces, yo lo que voy a intentar con búfalo, lo que voy a conseguir con búfalo, mejor dicho, es darle todos estos nutrientes que tenga nuestro suelo a nuestro cultivo, ¿de acuerdo? Y también lo que yo recomendaría es Green Calcio Zinc, ¿de acuerdo? Esto lo haría sobre todo por, si acordáis, las fisiopatías que estábamos hablando antes, como hay muchas veces que estábamos en calle, yo lo que no quiero que haya es deformaciones, que no haya rajado, y para eso yo lo que quiero tener es una corteza que sea lo suficientemente, vamos a decir, que se pueda estirar, que tenga fuerza para tanto estirar, para contraer con las diferencias, con los cambios de temperatura que vamos a tener en la calle. ¿De acuerdo? Entonces yo por eso me iría con Green Calcio Zinc para que mejorar las paredes y las membranas celulares de nuestros frutos y entonces puedan sufrir estos cambios de tamaño por los cambios de temperatura sin tener ningún tipo de problema. Y también, bueno, si quieres, Óscar, cuéntanos tú también qué suelo utilizar, porque Óscar también tiene finca de sandía y qué productos suele utilizar. Nosotros aquí en nuestra zona utilizamos Quantum Root para el enraizado
Luego también, como has recomendado tú, la gama búfalo, también para el terreno y para darle un poco de vitalidad a la planta. Y en floración, en prefloración Nutrimod, como lo mismo que hicimos en la finca de Lupa Pulpín, y cuanto en floración, para darle más calidad a esa flor y más polen a esa flor que está abriendo. Y en cuanto al engorde, pues Quantum y Green Calciocin. Añadí el Quantum engorde a lo que has comentado tú del Green Calciocin. Uno para estirar la piel, el Green Calciocin, y el Quantum pues, para rellenar, dar peso, madurar y llenado del fruto en general. Esos son los productos que utilizamos aquí en la zona a día de hoy. Y ya la verdad es que nosotros hemos terminado con la presentación. Aquí os dejamos nuestro correo por si tenéis cualquier tipo de duda o queréis preguntarnos y os responderemos a lo que necesitáis sin ningún tipo de problema, tanto Óscar como yo. Vale. Solo daros las gracias, darle paso a Pedro por si hay algún tipo de pregunta e intentar solucionarlo. Muchas gracias a todos, chicos. Muy bien, Óscar, muy bien. Juanlu, muchas gracias por esta interesante presentación. Creo que ha sido muy interesante y útil en cuanto al manejo del cultivo de la sandía. Vale, tenemos una pregunta de José Antonio que nos comenta, le gustaría saber cómo se hace el injerto en patrón de calabaza. No sé si tenéis alguna... Sí, bueno, Óscar, si quieres, si no, yo también puedo hablar. Pues yo conozco el injerto por púa y el microinjerto también. No sé si conoces tú alguno más. No, yo la verdad es que el de púa es el que siempre me he escuchado y el microgerto, pero tengo aquí unas imágenes que voy a ver si Es puedo lo compartir. más común que se hace entre Almería y Murcia, que luego hay Sí. más injertos, está claro. Sí. Aquí, no sé si ves, José Antonio, vale, este sería el injerto de púa o de empalme. A ver si puedo aumentarlo un poco más para que lo vea un poquito mejor. Este tipo de injerto en realidad se utiliza sobre todo para evitar bueno, sobre todo para darle vigor a la planta porque tiene, si sabemos, la calabaza tiene un sistema radicular sobre todo más potente y sobre todo resistente a tipos de enfermedades que podemos ver en la sandía, ¿vale? Se haría así. Bueno, hay ciertos tipos de portainjertos que son diferentes, pero uno de ellos sería este.